Muy bien, buenas tardes, chicos, chicas, Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, estamos aquí conectándonos de nuevo para nuestra clase el día de hoy. Hoy día nos toca química, continuar con los temas de este curso y ver en esta ocasión lo que es ácidos y sales, ¿no? Ya hemos pasado por otro tipo de compuestos en los temas anteriores y ahora estamos viendo este nuevo tipo de composición, de función química. Entonces queremos entenderlo bien para no tener problemas luego, ¿ya? Bueno, vamos a ir iniciando y mientras se van conectando los demás. Entonces, vamos a empezar un poquito recordando de dónde proviene este tipo de compuestos, ¿sí? Aquí tenemos nuestro esquema de funciones químicas. Entonces, observamos ahí cómo se componen las sales. Vamos a estudiar en esta ocasión ácidos y sales de dos tipos: ácido oxácido e hidrácido, y sal oxisal y aloidea, ¿ya? Entonces esos son los dos tipos principales que vamos a estar examinando. Estos provienen de, como vemos ahí, los ácidos provienen de los óxidos ácidos o anhídridos formados por no metales con agua, ¿no? Es una forma. Los anhídridos con agua. Esa es una forma como obtenemos los ácidos. Y por otro lado, los hidrácidos se van a obtener mediante los hidruros ácidos o no metálicos, ¿no? Los ácidos no metálicos, más agua también, ¿no? De esa manera salen los ácidos hidrácidos. Y las sales van a ser la unión de estos mismos ácidos, pero junto con el hidróxido. Por un lado, ácido oxácido más hidróxido, sal oxisal, o sal compuesta por, como vamos a ver, también se le llama sal binaria, compuestos binarios, ¿ya? Y luego tenemos la sal aloidea, que va a incluir ya unos oxígenos, ¿no? Entonces vamos a ver eso ya con más claridad luego. Muy bien. Entonces vamos a avanzar recordando también en este caso los cuadros de nomenclatura, que es una parte importante ya que nos va a permitir nombrar a cada compuesto. Y bueno, para recordar, en el caso de la nomenclatura clásica tradicional, vamos a usar la misma tabla que hemos usado anteriormente, pero le vamos a agregar este nombre para los ácidos, ¿no? Cuando tengamos un estado de oxidación negativo, vamos a utilizar el nombre o el sufijo hídrico, ¿ya? Para el caso de los ácidos. Ya lo vamos a ver con más detalle en los ejercicios, ¿no? En el caso del stock y la UPAC sí van a ser las mismas reglas. Vamos a continuar entonces para ver cómo se forman los ácidos primeramente. Tenemos entonces los ácidos hidrácidos, primero por esta parte, y observamos que estos ácidos se van a formar siempre a partir de un hidrógeno, ¿no? En este caso estamos con los hidruros ácidos, más la unión del agua me va a dar un ácido hidrácido, ¿no? En este caso, entonces, mi fórmula va a ser así. Va a ser un hidruro ácido con su valor X. X va a ser la cantidad de átomos que tenga el hidruro, eso va a depender del estado de oxidación. Y E va a ser el elemento que estemos utilizando, ¿no? Entonces, va a ser siempre primero el hidruro y luego el elemento, ¿no? En este caso, el hidrógeno va a tener un estado de oxidación positivo, como observamos aquí. Por eso es que se escribe primero, ¿ya? En química los números que tienen estado de oxidación positivo se escriben primero. En el caso del elemento va a ser un ion negativo. Entonces, ¿qué casos podemos tener? Para nombrar todos estos, vamos a utilizar la tabla de aniones. Aquí tenemos una tabla de aniones especial, fíjense, para los que son los aniones, ¿ya? Entonces nos vamos a guiar aquí de varias tablas que nos van a hacer como ayudas para poder encontrar estos nombres, ¿ya? Primero tenemos para el flúor, por ejemplo, su nombre es el anión fluoruro, pero al unirse con el hidrógeno me va a dar este compuesto, ácido fluorhídrico, ¿ya? Entonces le vamos a agregar la terminación hídrico. Entonces el valor va a ser ácido fluorhídrico, su valor del estado de oxidación va a ser el negativo. ¿Cómo encontramos ese estado negativo? Yo les voy a pasar una tablita, creo que no les he pasado todavía algo. Vamos a compartirla aquí. Ahí está. Por aquí tenemos una tabla
Sí, me parece que les pasé, no me acuerdo si les pasé o no. Aquí tenemos una tabla con, ahí están los estados de oxidación más usados, ¿no? En este caso el flúor, por ejemplo, lo tenemos que buscar por aquí. Ahí está, ¿no? Flúor. Estado de oxidación negativo, 1, o sea, va a ser menos 1, en otras palabras, ¿no? Así vamos buscando cuál es el estado de oxidación de cada número, o de cada elemento, ¿no? Igual para el cloro, para el bromo, para el yodo. ¿Ya? Este es un caso especial, el CN es carbono y nitrógeno cianuro, se llama, ¿no? Y en el caso del azufre, ese es sulfuro, ¿ya? Entonces, depende del elemento, buscamos en la tabla su estado de oxidación. Muy bien. Luego tenemos para los ácidos oxácidos, aquí ya vamos a tener la fórmula similar a la anterior. Si nos damos cuenta, la anterior era un hidrógeno con un elemento, pero aquí le vamos a agregar un oxígeno. O sea, va a ser hidrógeno, elemento y oxígeno. Le vamos a agregar un oxígeno al final. ¿Ya? Y el nombre que le vamos a dar va a ser ácido y dependiendo de su estado de oxidación va a terminar en oso o en ico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a calcular la cantidad de átomos aquí, ¿no? En X del elemento, ¿no? En X y en Y, tanto para el elemento del hidrógeno como para el elemento del oxígeno. Vamos a utilizar esta tablita también, fíjense. La tablita va a utilizarse así. Cuando el estado de oxidación del elemento sea impar, del elemento que esté al medio, el elemento X, ¿no? En este caso. Cuando su estado de oxidación sea impar, entonces el hidrógeno va a tener 1 y el oxígeno va a tener este valor, el estado de oxidación más 1 entre 2. ¿Ya? Y cuando el estado de oxidación del elemento sea par, se va a colocar de esta manera. El hidrógeno va a tener 2 siempre, ¿sí? Y el oxígeno va a tener M más 2 entre 2. ¿No? Le sumamos 2 y lo dividimos entre 2. Luego vamos a tener un caso especial para los elementos fósforo, boro, arsénico y antimonio. ¿Ya? Para esos casos especiales vamos a tener que el hidrógeno va a tener 3 y el oxígeno va a tener M más 3 entre 2. ¿Ya? Ese es un caso especial solo para esos elementos. Entonces, por ejemplo aquí, tenemos para el cromo. El cromo tiene 2 posibles estados de oxidación. Cuando utilice el 3, el 3 va a ser un caso par o impar. A ver, Valentina, ¿el 3 es par o impar? Recordamos, pares son los que tienen mitad. Impares son los que no tienen mitad, ¿no? En este caso no tiene mitad, el 3 no tiene mitad, ¿no? Es impar, impar. Claro, en este caso el 3 entonces, el 3 va a ser impar, entonces va a ser el primer caso. Como va a ser el primer caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar al hidrógeno 1. Cuando se pone 1 no se pone acá, pues, ¿no? No se pone. Y el oxígeno va a tener M más 1 entre 2, o sea, 3 más 1, 4. Entre 2, 2. Por eso es que se le pone ahí 2 al oxígeno. ¿Sí? Y el nombre va a ser el de acá, ¿no? Como tiene el menor estado de oxidación, ácido cromoso, ¿no? Porque va a terminar en oso. Como es cromo, cromo-oso. ¿Sí? Ahí está. Entonces estamos usando esta tabla nada más. Igual pasa cuando utilice el más 6. El más 6 es par. Entonces voy a utilizar este caso. Aquí en este caso voy a tener el hidrógeno 2. Aquí le he puesto 2. Y el oxígeno va a ser 6 más 2 entre 2. 6 más 2 entre 2 sería 6 más 2, 8 entre 2, 4. ¿No? Por eso es que acá me salió 4. ¿Sí? Esa es la forma como podemos calcular entonces cuántos átomos va a tener cada elemento. ¿Ya? Guiándonos de esta tablita. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos ahora. En el caso de los ácidos, entonces, hasta aquí terminamos. Está bastante sencilla la nomenclatura, ¿no? Como vemos. En el caso del hidrácido, que solamente tiene hidrógeno y el elemento, ¿ya? Va a estar terminando en hídrico, ¿ya? Estas son las
Esos son los compuestos binarios porque solamente van a tener un hidrógeno y un elemento, nada más. Son los que terminan en hídrico, 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 hídrico. Y en el caso de los ácidos oxácidos van a ser los que además de tener hidrógeno tienen oxígeno. Y aquí vamos a utilizar la nomenclatura del oso y del ico. Oso, ico, oso, ico. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora sí pasamos a las sales. A ver, en el caso de las sales, ¿cómo se forman las sales? Las sales se van a formar, primero la sal aloidea, ¿ya? La sal aloidea va a ser la que se forme a partir de un ácido hidrácido, que hemos visto que está formado por no metales, ¿no? Que está formado por no metales. Entonces esta no va a presentar oxígeno. Por eso es que se le llama también binarias, ¿ya? Otro nombre que se le llama también es sal binaria. Porque solamente va a estar unida o va a unir un metal con un no metal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Estamos uniendo un ácido con un hidróxido. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a partir este en la mitad, vamos a partir también este en la mitad y vamos a unir el no metal con el metal, ¿no? Su forma por eso es esta, metal con el no metal. Entonces unimos estos dos y obtenemos este de acá, ¿no? Cloruro de sodio. Ahorita vamos a ver el nombre, pero al unirlo me va a salir, ¿no? NaCl. Y al final los hidrógenos que me quedan con este hidróxido de aquí se unen y me forman agua, pues, ¿no? O sea, esos dos que me quedan me van a formar agua. Ahora, ¿cómo nombramos a esta sal? Para nombrarla lo que vamos a hacer es cambiar el nombre del ácido. Si nos damos cuenta aquí el ácido era ácido clorhídrico. Cambiamos la palabra hídrico por uro. Nada más. Entonces, si este era el ácido clorhídrico, ahora será cloruro. Ion cloruro. ¿Cloruro de qué? En este caso era cloruro de sodio. Nada más, ¿no? Así es. Y ponemos el Na primero, ¿por qué? Porque el Na tiene estado de oxidación +1, positivo. En cambio, el cloruro tiene estado de oxidación -1, negativo. Entonces, por eso es que ponemos primero el sodio y luego el cloro, ¿no? Y el nombre será cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, así se forman las sales aloideas o binarias, entre metales y no metales, principalmente, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora el otro tipo de sales, sales oxisales o hidroxisal. Las sales oxisales son las que sí van a presentar oxígeno. Entonces, ¿qué va a suceder? Su denominación va a ser así, metal, luego no metal y luego un oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí un ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido oxácido porque tiene oxígeno, ¿no? Ya habíamos visto que los ácidos que tienen oxígenos son oxácidos, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ox, todo lo que tenga ox es porque tiene oxígeno, ¿no? Ácido oxácido tiene oxígeno. Sal oxisal es porque tiene oxígeno, o sea, su mismo nombre lo dice, ¿no? Si no tiene el ox es porque no tiene ningún oxígeno. Entonces, tenemos acá un ácido carbónico que tiene oxígeno y por acá un hidróxido que tiene el OH. Todos los hidróxidos tienen OH, lo vimos en la clase pasada. ¿Qué hacemos entonces? Otra vez, partimos en dos, ¿no? Separamos en dos aquí el hidrógeno y el CO3 por este lado. Y aquí partimos en dos y me queda el Ca, calcio, y el OH por otro lado. Unimos estos dos. Unimos estos dos pedazos, el Ca y el CO, y me da, como vemos acá, CaCO3. Y los que me quedan, ¿no? Los OH que me quedan, me forman el agua, H2. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como se construye, podríamos decir, ¿no? Ahora, ¿cómo le damos nombre a esto? ¿No? ¿Cómo le damos nombre a esto? Acá ha habido un error. Aquí, disculpen, disculpen. Ya, esto no va acá. Esto era de la diapositiva anterior. Ya. ¿Cómo le damos nombre? Para darle nombre vamos a utilizar una regla bastante curiosa. ¿Ya? Vamos a dar una regla bastante. Vamos a acordarnos de esta frase. A ver, vamos a tener que acordarnos de esta frase. Oso chiquito, pico de pato. ¿Ya? Oso chiquito,
pico de pato. Este es como que un refrán, ¿no? Oso chiquito, pico de pato. ¿Para qué no vamos a tener que acordar de todo eso? Bueno, para acordarnos los cambios que vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque la terminación oso, a los elementos que terminen con oso, los vamos a cambiar por ito. Entonces de ahí sale, pues, ¿no? Oso chiquito. Oso, oso. La terminación oso la vamos a cambiar por ito. Oso chiquito. Y a la terminación ico la vamos a cambiar por ato. Por eso pico de pato, pues, ¿no? Porque estamos cambiando la terminación ico por ato. ¿Sí? Entonces, si teníamos originalmente el ácido carbónico, fíjense que termina en ico. Pico de pato. Ah, entonces lo cambio por carbonato. Será carbonato de calcio, el ejemplo que habíamos puesto. ¿No? Y en el otro caso, ácido nitroso, termina en oso. Ah, ya, oso chiquito, lo cambio por ito. Entonces será nitrito en este caso, ¿no? Nitrito del elemento que tengamos, ¿no? Nitrito de, de sodio, ¿no? Nitrito de litio, algún metal que estemos utilizando, ¿no? ¿Sí? Entonces sí se entiende, creo, la relación. Fíjense ahí, la frase está bastante curiosa. Oso chiquito, pico de pato. Creo que es difícil de olvidar. Oso chiquito, pico de pato, ¿ya? Practíquenlo, practíquenlo. Oso chiquito, pico de pato. Oso chiquito, pico de pato. Practíquenlo bastante. Ya está. Así vamos entonces a cambiar los nombres de uno a otro para poder recordarnos también, ¿no? ¿Qué cambios tenemos que hacer? Entonces, con ese cuadrito podemos hacer esos cambios, ¿ya? Y traducir también, ¿no? Cuando tengamos. Acá tenemos algunos ejemplos ya de aniones extra. Estos son como ejemplos extra que tal vez nos ayuden en ciertos casos. Para no estar pensando de repente, ¿cómo era este cambio? ¿Cómo era este? Si me dicen sulfato de tal cosa, entonces de frente aplico esto. Por ejemplo, sulfato de hierro. Entonces aplico el anión sulfato, que es este, de frente, ¿ya? ¿No? Si me dicen bisulfato de sodio, entonces aplico este. Si me dicen nitrato de plata, entonces aplico este, ¿no? Entonces aquí ya son, digamos, los nombres reducidos, algunos ejemplos de nombres reducidos, para aplicarlos de manera directa. ¿Ya? Pero para construir estos nombres ya hemos visto los cambios que se hacen, ¿no? Se cambia el oso por ito y el ico por ato. ¿Ya? Muy bien, luego tenemos acá también nomenclatura de sustancias comunes. Es interesante también reconocer que hay cosas que nosotros usamos en nuestra vida diaria y que se pueden representar por fórmulas químicas, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que para limpiar el baño se utiliza ácido muriático, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de ácido muriático? Ya fíjense. Hidrógeno, carbono, yodo. Esa es la forma del ácido muriático, ¿no? Hidrógeno, carbono, yodo. Ahí así se compone esos tres. O por ejemplo, sabemos también que se utiliza para hacer trabajos de construcción la cal, ¿no? La cal. ¿Cómo se compone la cal? Calcio con oxígeno, ¿no? Fíjense, calcio con oxígeno, ¿no? Es un óxido, en otras palabras, ¿no? ¿Cómo se compone, por ejemplo, la lejía que todos utilizamos para lavar la ropa, ¿no? La lejía. Ya la lejía está compuesta por sodio, cloro y oxígeno, ¿no? Ahí está, sodio, cloro y oxígeno, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, el ocre, ¿no? El ocre es un tinte para el piso, ¿no? Con el ocre se tiñe el piso de ciertos colores. Ahí está, toda esta es su fórmula. Hierro, oxígeno y agua, ¿no? Hierro, oxígeno y agua. La sal, bueno, la sal es una de las más conocidas también, ¿no? Cloruro de sodio, ¿no? Sodio y cloro. Y por ahí también tenemos el yeso, ¿no? El yeso que también se utiliza para hacer trabajos de construcción. Calcio, azufre, oxígeno y agua, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de sustancias comunes que tienen sus propias fórmulas químicas, ¿ya? Bueno, normalmente en los ejercicios me van a dar los datos, ¿no?
Ya, y acá tenemos ejemplos ya de nomenclatura, que sería bueno que ya estos ustedes de manera personal los analicen, ¿ya? Y vean cómo se construyen los nombres, ¿ya? Según todas las cosas que ya hemos visto. En el repaso lo vamos a volver a ver esto, no se preocupen. Vamos a ver ahora los ejercicios para no atrasarnos mucho. A ver, el primero me dice, determina la atomicidad del ácido bórico. El ácido bórico. El ácido bórico, me dicen como el dato también, su estado de oxidación será +3. Entonces, a ver, vamos a ver. El ácido bórico, si nos ponemos a buscar, ¿no? Está formado, como su mismo nombre lo dice, por boro, ¿no? El ácido bórico va a estar formado, bueno, todo ácido tiene hidrógeno, entonces tenemos que pensarnos cuáles son los compuestos que forman parte del ácido bórico. Sabemos que es hidrógeno, ya, de ley, hidrógeno, muy bien. ¿Qué más? ¿Será solo hidrógeno? También está compuesto por boro, ¿no? Es hidrógeno, también tiene boro. ¿Qué más? ¿Tendrá oxígeno o no tendrá oxígeno? Pues tenemos que pensar. Entonces vamos a revisar. El boro sabemos que es un no metal, ¿cierto? Entonces vamos a revisar qué casos hemos visto con los no metales. En el caso de los, aquí, ¿no? Los hidruros, en el caso de los hidruros, si nos damos cuenta, los ácidos hidrácidos, terminan con hídrico, pero a mí me han dicho ácido bórico. Entonces, si es bórico, no puede ser hidrácido, porque el hidrácido termina con hídrico. Entonces tiene que ser ácido oxáceo, porque el oxáceo sí termina con oso y con ico, ¿no? Entonces tiene que ser hidrógeno, el elemento boro y además un oxígeno. Entonces aquí la composición del ácido bórico, el ácido bórico que se utiliza para controlar el sudor, ¿no? También tendrá un oxígeno. Ahora la gran pregunta es, ¿qué estados de oxidación tendrán? Y entonces tenemos que revisar la tablita de los ácidos oxácidos y nos damos cuenta que aquí el boro está dentro de los casos especiales, fíjate. Caso especial, ahí está fósforo y está el boro. Entonces con el boro, su hidrógeno tendrá 3, su boro no va a tener nada y su oxígeno va a tener el estado de oxidación del boro +3 entre 2. Ya, entonces aquí el hidrógeno tendrá 3, vamos a ponerle estado de oxidación 3. El boro no va a tener nada, ¿no? No va a tener ningún estado de oxidación. Y el oxígeno va a tener, vamos a poner acá, M+3 entre 2. Ese va a ser su estado de oxidación del oxígeno. Ya está. Aplicamos eso entonces para saber cuánto me saldrá. Regresamos entonces al ejercicio. Ahí está, ¿no? El estado de oxidación del boro, ¿cuál es? +3, ¿verdad? Claro, entonces lo reemplazamos. Aquí el M, este era el M, ¿no? El M será 3. Entonces voy a tener como resultado, por acá, 3 más 3 entre 2. ¿Y eso cuánto es? 3 más 3, 6, ¿no? Entre 2, 6, 2, 6 entre 2, 2. a ver, 3, ¿no? Porque es, 3, bro. claro, porque es 6. Pues Valentina, entonces sale 6. Entonces mi resultado final será así, ¿no? Mi hidrógeno va a tener 3, mi boro no va a tener nada y mi oxígeno va a tener 3, ¿no? Ahí está. Ahora, me están pidiendo a mí la atomicidad. La atomicidad va a ser la suma de los átomos. Entonces sumamos sus átomos. Por acá 3 puntitos. Atomicidad, ¿no? Atomicidad. El hidrógeno tiene 3, ¿no? El hidrógeno tiene 3. Entonces acá será 3 más. El boro no tiene nada, quiere decir que es 1, en otras palabras, ¿no? Cuando no tiene nada, quiere decir que es 1. Y el oxígeno tiene 3.
más 1 más 3. Entonces sumamos todo. 3 más 1 más 3 y eso será... ¿Cuánto será 3 más 1 más 3? 7. Claro, ¿no? 7. Ahí está, ¿no? Moviéndolo por acá. 3 más 1 más 3 será 7. Y esa va a ser la atomicidad que estoy buscando. ¿Sí? Entonces es cuestión de sacar deducciones, como vemos, ¿ya? Como habíamos visto, el caso del boro termina en ico. Como termina en ico, entonces no puede ser un ácido, no puede ser un ácido hidrácido, tiene que ser un ácido oxácido. Entonces por eso lo identificamos como ácido oxácido y por eso le incluimos tanto el hidrógeno como el oxígeno en su fórmula. ¿Ya? Entonces eso hay que identificar primero. Muy bien, vamos a ver ahora el 2. ¿Ya? Vamos a leer el 2. A ver, Valentina, ¿lo puedes leer tú? El 2. Dice si el azufre tiene estado de oxidación más 2, más 4, más 6, ¿no? Haya la suma de las atomicidades del ácido sulfuroso. Entonces, otra vez tengo que pensar en qué ácido será. Si fuera un ácido hidrácido, terminaría en hídrico, pero no termina en hídrico. Termina en oso, ¿no? Termina en sulfuroso. Tiene que ser un ácido, otra vez un ácido oxácido, ¿ya? Por el nombre lo sacamos nosotros, por el nombre lo deducimos. ¿Ya? Por eso es importante recordar el nombre. Cuando termine en hídrico, vamos a poner acá, cuando termine en hídrico, es un ácido hidrácido. Hidrácido. ¿Ya? En cambio, cuando termine en oso o termine en ico, va a ser un ácido oxácido. ¿Ya? Entonces, atenta a eso. En este caso también entonces termina en oso. Entonces va a ser un ácido oxácido. Ya está. Si va a ser oxácido, quiere decir que tiene oxígeno. Entonces vamos a ponerle como valores ahí sus componentes serán, ¿no? Ácido sulfuroso. Sus componentes serán hidrógeno, primeramente, luego sulfuro viene de azufre, S. Y como es oxácido, tiene que tener oxígeno. HSO, ¿sí? Muy bien, ahora tengo que anotar cuántos átomos tendrá cada uno, la atomicidad de cada uno. Y para ver eso tenemos que recurrir a nuestra tablita, ¿no? Recordábamos que me están pidiendo el ácido sulfuroso. Sulfuroso quiere decir que va a utilizar uno de sus estados de oxidación o bien positivo o bien negativo. Perdón, o bien mayor o bien menor. ¿Ya? Entonces vamos a regresar a ver a nuestras características del ácido oxácido. Tenemos el ácido sulfuroso. Fíjate aquí, ácido que termina en oso. Cuando termina en oso me está diciendo que va a usar menor estado de oxidación. ¿Ya? Pero esto es cuando tiene 2. ¿Qué pasa cuando tiene 3? Cuando tiene 3 sucede lo siguiente. Fíjate acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, justo está el azufre que tiene 3. Vamos a hacer que el primero va a tener hipo y va a tener oso. El segundo va a tener oso y el tercero va a tener ico. En este caso tenemos el segundo porque tiene oso. Quiere decir que está usando el estado de oxidación 4. Ese es el estado que está usando. El 4 es un número par. Si es un número par va a tener este valor. H2 y el oxígeno M más 2 entre 2. Entonces todo eso le vamos a poner al ejercicio. H2 y el oxígeno va a tener M más 2 entre 2. H2, M más 2 entre 2, porque es par. Ahí está. Entonces, H2, el azufre no va a tener nada, o sea, va a ser 1 nada más. Y el oxígeno va a tener M más 2 entre 2. Como hemos visto que utiliza el 4, ¿no? Porque está usando el oso. Entonces, el valor de M será 4.
M va a tener el valor de 4. Entonces, finalmente será H2S1, bueno, el 1 no se pone, O, y acá hacemos la operación, ¿no? 4 más 2, 6, ¿no? 6 entre 2, ¿cuánto sale? 3. 6 entre 2 sale 3, exacto. Entonces acá será SO3, ¿no? Este será el ácido sulfuroso. Entonces, ahora sí hallamos la atomicidad. Otra vez me piden la atomicidad del ácido sulfuroso. Sabemos que acá no tiene nada, entonces será 1. Entonces hallamos la atomicidad. La atomicidad es la suma de las cifras. Atomicidad será 2, 1, 3. exacto. 2 más 1 más 3 será, ¿cuánto saldrá? Ahí sería 6. Exacto. Ese será el valor entonces que estamos buscando, ¿sí? 6, ¿no? Sumando los átomos del ácido sulfuroso, ¿sí? Muy bien, ¿cómo la ves entonces? Es cuestión de análisis, ¿no? Aquí es puro análisis. A partir del nombre tenemos nosotros que sacar deducciones. ¿Haya qué es? ¿Es un ácido hidrácido, ácido oxácido? ¿Tiene oxígeno, no tiene oxígeno? ¿No? Y cómo aplicar la tablita. Pero con la tablita que tenemos ahí, sale todo eso, ¿ya? Y por otro lado, esta tablita de acá, la parte de arriba, ¿ya? Esta de acá de azul, esta te va a permitir identificar si es hidrácido o si es oxácido. Si es hídrico, es hidrácido. Si es osoico, será oxácido, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora, estos son ejemplos con ácidos. Vamos a ver ahora ejemplos con sales, ¿ya? Vamos a ver ejemplos con sales. Ajá, tenemos el 3. ¿Cuál es la nomenclatura de la molécula CuSO2? Ujú. CuSO2. Entonces, otra vez, tenemos que identificar qué será. ¿Será una sal oxisal o será una sal aloidea? Aquí es un poquito también fácil de distinguir. Como dijimos, todos los que tienen oxi es porque tienen oxígeno, ¿no? Entonces, sencillamente así. Si tiene oxígeno, si tiene O tiene oxígeno, ¿no? Será una sal oxisal, ¿ya? Si tiene oxígeno, de frente ya, será sal oxisal. Si tiene oxígeno. Y si no tiene, vamos a poner así, si tiene oxígeno, ¿no? Y si no tiene oxígeno, será una sal aloidea. Si no tiene oxígeno, será una sal aloidea. ¿Ya? Esa es la forma, digamos, más rápida de compararlo y de identificarlo. Entonces aquí, te pregunto, ¿tiene oxígeno o no tiene oxígeno? ¿Tiene oxígeno o no tiene oxígeno? Aquí, en esta formulita. CuSO2. ¿Tienes? Claro, sí tiene, ahí está él, ¿no? O2, O2, ese es un oxígeno, claramente. Entonces va a ser una sal oxisal, ¿ya? Ese es el nombre que le vamos a dar al compuesto sal oxisal, porque tiene oxígeno. Por ejemplo, en el caso de la derecha, nitrato de plata. ¿Menciona alguna vez al oxígeno? Aparentemente no, ¿no? No, me dice nitrato. Entonces todavía no lo puedo asegurar, ¿ya? Pero luego analizamos eso. En el caso de acá, es una sal oxisal. Ahora, ¿cómo se halla la nomenclatura de las sales oxisales? Tenemos que retroceder un poquito, recordar cómo se estudian las sales oxisales. Ahí está, la sal oxisal. Lo que vamos a hacer es estudiar el compuesto, ¿no? Me están pidiendo a mí la nomenclatura. Entonces, para hallar la nomenclatura, fíjate acá en el compuesto de abajo, el carbonato. Lo que yo he tenido que hacer es primero saber de dónde sale, ¿no? De dónde sale esa sal oxisal que yo he compuesto. En este caso, el carbonato salía de un ácido que era el ácido carbónico.
Entonces, si yo tengo ese compuesto, lo que yo tengo que saber de qué ácido sale. Y para eso yo tengo que identificar también sus estados de oxidación, ¿ya? Entonces, vamos a identificar primero eso, sus estados de oxidación, para luego ver qué tipo de ácido es y de ahí sacarle el nombre. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar sus estados de oxidación. Tenemos el compuesto. El compuesto es CuSO, ¿no? Entonces, sabemos que el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Ese es el valor que le damos al oxígeno. Acá nos falta un 2, ¿no? Este es 2. Sabemos que el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Ya está. Muy bien. En el caso del cobre, sabemos que en el caso del cobre, el cobre puede tomar como estado de oxidación +1 o +2. Ya, esos van a ser sus estados de oxidación del cobre. +1 o +2, ¿no? Pero si este cobre ha salido anteriormente ha salido de un ácido, ¿no? Anteriormente, quiere decir que estos antes han estado separados, ¿no? Es como si antes hubieran estado algo así. Vamos a ponerlo por acá. Este ha tenido que estar por acá, el Cu, y por acá ha tenido que estar el SO2, ¿no? Entonces este cobre ha tenido que estar con un hidrógeno, ¿no? Y al estar con ese hidrógeno, entonces el cobre ha tenido que adoptar el estado de oxidación +2, ¿ya? +2. Entonces aquí le vamos a utilizar el estado de oxidación +2. El +1 no lo vamos a considerar, sino el +2. Entonces tenemos que el oxígeno tiene -2 y el cobre tiene +2. Entonces ahora sí aplicamos la regla que es multiplicar. El azufre no sabemos cuánto tiene, vamos a poner X. Y ahora sí multiplicamos. El cobre tiene 1, el azufre tiene 1, multiplicamos +2 por 1 por, aquí es +2 por 1, más X por 1, ¿no? El X también lo multiplicamos por 1, más el -2 por el 2. Todo esto me tiene que dar igual a 0, ¿no? Es la regla del balance. Entonces, 2 por 1, 2, más X por 1, X, más por menos, menos, 2 por 2, 4, igual a 0. Finalmente, este 4 que está restando pasa a sumar al otro lado. Acá será +4. Y este 2 que está restando, perdón, que está sumando, pasa a restar. -2. X será entonces 4 menos 2, 2 positivo, ¿no? Entonces, ese va a ser el estado de oxidación del azufre, +2. Entonces, aquí el azufre tiene +2. Ya está. Entonces, si sabemos que el cobre tiene 2 estados de oxidación y de esos 2 escogió el mayor. A ver, vamos a poner por acá, ¿no? El cobre tiene 2. Tiene +1 y tiene +2. Y por otro lado, el azufre tiene 3. El azufre tiene +2, +4 y +6. ¿No? Entonces podemos preguntarnos ahí qué nombre tendrá cada uno. Hay que recordar entonces, en el caso del cobre, tiene +2, tiene el mayor. Si tiene el mayor, va a terminar en ICO. Ya, hay que recordarnos ahí. Vamos a poner por acá la tablita. La tablita. Vamos a poner cuando tiene 3, ¿no? Cuando tiene 3 valores de oxidación. Ya, cuando tiene 2 solamente aplica, acá vamos a poner, ¿no? Mayor y menor. El mayor termina en... Ay, nos confundimos acá. Acá era primero el menor, ¿era? Menor y mayor. El menor va a terminar en oso y el mayor va a terminar en ico. Claro, el mayor va a terminar en ico.
¿Ya? Ese es el mayor y menor. En este caso, el cobre adoptó el mayor, entonces terminaría en ico. Por eso va a ser su nombre cúprico. Acá al final le vamos a poner cúprico. Porque el cobre adoptó el mayor, entonces va a ser cúprico. Ahora, ¿cómo será en el caso del azufre? En el caso del azufre, tiene 3. Si tiene 3, él tomó el más 2, o sea, tomó el menor de todos esos. Entonces, cuando tenía 3, aquí cambiaba, ¿no? Ya no era así nada más, sino era de esta forma. El menor empezaba con hipo y terminaba con oso, ¿no? El intermedio era el que tenía el oso y el mayor era el que tenía el ico. ¿Sí? Ese era cuando tenía 3 estados de oxidación. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí sería, como tomó el más 2, sería el primero, ¿no? El menor. Hipo-oso. Entonces sería hiposulfuroso. Pero aquí también había la regla, nos acordamos del oso chiquito, o sea, el oso se cambia por hito, oso chiquito, pico de pato, ¿no? Pico de pato. Para el caso del componente que está primero, en este caso el azufre, que va primero, hacemos este cambio. Entonces ya no le vamos a poner hipooso, o sea, hiposulfuroso, sino hiposulfito. Vamos a cambiar el oso por el hito. Entonces acá sería el valor del componente. Vamos a borrar esto. Hacemos una línea divisoria. El valor final del componente que estoy buscando entonces será, componente completo es este, ¿no? CuSO2. Esto será entonces hiposulfito cúprico. Hiposulfito cúprico. ¿Ya? Ese va a ser el nombre que estamos buscando. ¿Ya? Hiposulfito cúprico. ¿Sí? Muy bien. Ese va a ser el nombre entonces de este compuesto. ¿Ya? Debido a sus estados de oxidación, que como ya hemos visto, le van a dar el nombre a cada parte. ¿Ya? Sí, esto puede ser un poquito complejo al principio, así que hay que hacerlo paso a paso, poco a poco. Poco a poco ya nos vamos a ir acostumbrando. ¿Ya? En el repaso vamos a ver más ejemplos también, en lo que tiene que ver con las sales. ¿Ya? Pero yo les he dejado también videos ahí en la tarea. ¿Ya? Ahí ahora sí les he puesto videos, cosa que ahí pueden consultar para que les quede un poquito más claro. ¿Ya? A ver, vamos a ver el último, el 4. Nitrato de plata, me dice. Nitrato de plata. Aquí sí vamos a utilizar una tablita que teníamos. Me parece que aquí la pusimos también. Una tablita anterior. Nitrato. A ver, vamos a ver si me sale. Acá está. Tabla de aniones. En la tabla de aniones vemos que aquí me dan el nitrato. Entonces aquí el nitrato me va a simplificar las cosas en el sentido de que yo ya voy a saber qué componente poner a la derecha, ¿no? Solamente voy a buscar el componente de la izquierda. Como este es un anión, su carga va a ser -1, ¿no? O su estado de oxidación va a ser -1. Entonces, como es negativo, va a la derecha. Y el que va a la izquierda va a ser el otro elemento, ¿ya? Entonces, fíjate ahí cómo es NO3 y arriba va el -1, ¿ya? Ese es el ion nitrato. Entonces, tenemos que avanzar. NO3 y arriba va -1. Ya está. Entonces, acá será el ion nitrato, nitrato de plata, vamos a hacerlo con verde. El ion nitrato lo vamos a poner a la derecha porque es negativo. Este será entonces NO3, ¿no? Y arriba todo tenía -1, ¿no? Porque su estado de oxidación es -1. Y al otro lado tenemos la plata. Aquí va a ir la plata. El símbolo de la plata es AG. AG es el símbolo de la plata. Ahora yo me pregunto cuál será su estado de oxidación de la plata, ¿no? X, no lo sabemos.
Entonces, como aquí solamente tenemos 1, aquí tenemos menos 1, y aquí tenemos 1 también por este lado, vamos a utilizar la regla del balanceo, ¿no? El estado de oxidación de este por el 1 que está abajo, más el menos 1 por el 1, tiene que darme 0. Entonces acá será X por 1, más menos 1 por 1, me tiene que dar 0. Entonces, X por 1, X, más por menos, Menos. menos 1 por 1, 1, igual a 0. Este menos 1 pasa al otro lado a sumar, ¿no? X me va a dar más 1. Entonces, el estado de oxidación de la plata será acá más 1, nada más, ¿no? Más 1, nada más. Entonces, como es más 1, por la regla del aspa, este más 1 pasa a la parte de abajo del NO3 y el menos 1 de arriba pasa a la parte de abajo del AG. ¿El resultado final cuál será? El resultado final de todo esto, una flechita. El resultado final será fórmula AG, nitrato de plata AG, NO3. Nada más, ¿no? Porque no cambia ahí su estado de oxidación. Es uno solo. ¿Sí? Muy bien. Y ese será el resultado de la fórmula del nitrato de plata. ¿Sí? Muy bien, pues. Entonces, con esto de aquí ya estamos finalizando la clase de hoy. Ya. Hemos visto ahí varios ejemplos de ácidos. En el caso de ácidos, 2 tipos. En el caso de sales, también 2 tipos. ¿Ya? Esos van a ser todos los que vamos a ver por ahora, ¿no? En química en este tema. ¿Ya? Entonces, vamos a estar quedándonos aquí. ¿Ya? Ahí está la solución también luego para que la comprueben. ¿Ya? Para que la puedan repasar también. ¿Sí? Bueno, y eso sería todo por la clase de hoy. Química. No sé si tienes alguna pregunta, Valentina. Profe, tengo un duda. Ah, ya. Sobre el ejercicio que hemos visto. Del ejercicio de la evaluación diaria de física. Ah, ya, ya. También Ahorita vamos a ver entonces. Ya, muy bien. Estamos aquí entonces.